Vamos a ver, Luis, un caso clínico concreto. Imagínate que tú estás en tu consulta, te aparece un paciente que tú ya lo estás viendo, que lo tienes diagnosticada artrosis, pero ese día viene con la rodilla hinchada. Y tú le haces la exploración y dices, tiene líquido en la rodilla. Esto lo he visto yo hacer muchas veces. ¿Qué hacéis en ese momento, una vez que sabes que por la exploración que tiene líquido? Pues normalmente lo que hacemos es aspirar ese líquido, lo que se llama una artrocentesis. Entonces lo hacemos por varios motivos. Uno, porque ese líquido lo que está impidiendo es, primero, hay una inflamación ahí que es dolorosa. Ese líquido además está siendo un obstáculo mecánico para que se pueda movilizar la articulación. Y entonces, con fines de mejorar al paciente, se le puede quitar el líquido. Y además tiene un valor diagnóstico, sobre todo porque ese líquido lo podemos analizar, sobre todo cuando sospechamos que además de artrosis, pues a lo mejor hay una artritis o sospechamos una artritis por pequeños cristales, por pirofosfato, por cristales de urato, y sobre todo para descartar, y más si el paciente ha tenido fiebre, que sea una artritis infecciosa, que eso ya sería un problema más grave. Siempre lo mandáis a analizar. No siempre, es decir, en un paciente, o sea, cuando es la primera vez, generalmente a casi todos los pacientes. Cuando a lo mejor es un paciente que ya conocemos muy bien y que ya lleva 10 o 12 infiltraciones, que ya hemos analizado el líquido y sabemos qué es lo que le pasa y las características de ese líquido son buenas, que no se ve, no hay sospecha de infección, pues entonces ese no se suele analizar. O sea, le pincháis la rodilla y aspiráis simplemente con efectivamente. No es un procedimiento complicado. Nada, es una técnica muy sencilla. Hay unos mínimos requerimientos de asepsia y generalmente, incluso en muchos casos, no utilizamos anestesia si es una articulación grande. En aquellos pacientes pues, que tienen mucho dolor o en unas circunstancias, pues entonces sí, ya lo hacemos también con anestesia. Y la verdad es que he visto que los pacientes no se quejan, incluso sin anestesia, como pues bueno, también es verdad que vosotros tenéis mucha experiencia. Muchas veces a un paciente le habéis sacado el líquido y a veces después le metéis algo, ¿no? Es lo que llaman las infiltraciones, ¿no? ¿Con qué hacéis esas infiltraciones? ¿Qué fármacos utilizáis? Pues utilizamos distintos productos en función un poco de las características. Lo que más, la infiltración más común, la más normal, es con corticoides, con glucocorticoides. Entonces esos son medicamentos que lo que hacen es quitar o reducir de una manera bastante rápida la inflamación de la articulación, y al bajar la inflamación no se produce ese líquido que se estaba acumulando en la articulación y toda la sintomatología, el dolor, la movilidad y todo mejora. Pero los corticoides son unos fármacos, yo siempre digo que son unos fármacos extraordinarios, tienen mala fama cuando se utilizan crónicamente. El corticoide que se mete en la articulación normalmente pasa poco a la sangre, o sea que los efectos generales sistémicos son escasos, ¿no? Correcto, es decir, suelen ser unos corticoides que normalmente son fluorados, tienen una vida media mayor, pero que suelen permanecer en la articulación y tienen poco acceso al resto del organismo. ¿Y cuántas, pero tenéis un límite? Por ejemplo, a uno le ponéis, le habéis pinchado la articulación, una infiltración con corticoides, se suelen repetir en poco tiempo, le tenéis que dar 3-4 semanas. Normalmente no hay una norma escrita. En general, en una misma articulación, con corticoides no se debiera de administrar más de 3 o 4 infiltraciones a lo largo de un año. Y normalmente esperamos un intervalo que puede ir entre una semana, de 1 a 3 semanas o incluso un mes, y que va a depender un poco de la sintomatología que tenga. Distinto es cuando utilizamos otros tratamientos como es ácido hialurónico. Eso te iba a preguntar, el ácido hialurónico, porque ese sí que no tiene de entrada contraindicaciones, ¿no? Efectivamente, ese tiene muchas menos contraindicaciones y ese incluso se podría repetir de una manera, con una mayor cadencia, con una mayor frecuencia. Normalmente, además, dentro del ácido hialurónico hay distintos preparados que tienen una vida media más larga y que incluso pues hay desde algunos que se administran de forma semanal durante de 3 a 5 inyecciones y otros que incluso se pueden inyectar solo cada 6 meses, o que solo es necesario. A eso ya hay preparados con una vida media muy larga. Mucho más larga. ¿Y el ácido hialurónico qué hace exactamente en la Pues en principio tiene un efecto parecido a esos fármacos condroprotectores que hablábamos. Por una parte, porque se pensaba es un material espeso que muchas veces cuesta trabajo inyectarlo y que haría como una especie de colchón de agua amortiguando y sustituyendo un poco a ese cartílago que estaba dañado. Pero claro,
ese ácido hialurónico desaparece en poco tiempo, pero se ha visto que tiene propiedades, probablemente también digamos que como vigoriza a las células y hace que esa inflamación que estaba se reduzca y que ese efecto dure durante muchas veces varios meses. Y ya por último está el tema de los factores plaquetarios, ¿no? Que esto es más reciente. Explícanos exactamente cómo se obtienen y qué las infiltraciones que hacéis de esto, cada cuánto tiempo se hacen, si es que se hacen, repiten, ¿no? Bueno, nosotros sobre todo donde tenemos más experiencia de las infiltraciones es sobre todo para problemas tendinosos, sobre todo cuando hay roturas parciales, en donde a lo mejor se puede evitar la cirugía y entonces actuaría como una especie de pequeño parche intentando reparar esa rotura pequeña o mediana que existe en un tendón. Se ha utilizado también en la artrosis, pero de todas maneras ahí hay menos experiencia, porque uno de los problemas que tenemos es que no hay demasiados ensayos clínicos para defender esta técnica, pero sí tenemos la evidencia de que es una técnica curativa. Normalmente lo que se hace es sacarle al paciente sangre, una cantidad determinada, esa sangre se centrifuga y entonces de ahí solo se saca una parte que se llama, que por eso se llama PRP, que es una parte que es enriquecida de factores plaquetarios. Esos son factores que favorecen la cicatrización y entonces ese pequeño contenido es el que se inyecta directamente, o bien por las técnicas habituales o bien ayudado por un control ecográfico en el interior de la articulación o cercano a un tendón. Pero que donde más utilidad tiene eso en el tema de las tendinitis, por lo que has dicho. Porque... Sí, normalmente lo utilizamos sobre todo para roturas parciales del tendón, sobre todo el tendón supraespinoso del hombro. Muy bien, este vídeo ha sido un poquito más largo, pero ha sido muy interesante. Nos queda para terminar, que haremos en otros vídeos, el tratamiento farmacológico con los antiinflamatorios, pero eso lo dejamos para otro vídeo. Perfecto. Desde Murcia, España, Juan Madrid para Salud 1.